Este día, como les dije, es un día muy especial. Desde que pensé en la posibilidad de ser presidente de Colombia, tuve muy claro que la educación debe ser la columna vertebral, la educación debe jugar un papel fundamental. Todas las naciones, todos los países que han tenido éxito, se han desarrollado bien, es porque le han puesto la importancia que tiene la educación. ¿Por qué es fundamental? Simplemente porque la educación nos ayuda a cerrar las brechas sociales, porque la educación es la puerta de todo el mundo para una mejor vida, para un mejor país. Y ahora que logramos terminar nuestro conflicto armado, que es la otra gran meta, tener paz, todos tenemos que ponernos manos a la obra para construir esa Colombia con la que hemos soñado por generaciones, un país más equitativo, un país más digno, mejor educado, un país en paz. Todos tenemos que ponernos la camiseta, como se la acaba de poner Fernando Gaviria, pero sobre todo nuestros estudiantes. Esos estudiantes de hoy son la generación de la paz. Por eso nos trazamos una meta muy ambiciosa, sé que es ambiciosa, y la vamos a alcanzar porque hemos mejorado muchísimo en la escala, en la medición, hacer de Colombia el país mejor educado de América Latina en el año 2025. Esa es nuestra meta. En los últimos años hemos dado pasos importantísimos en esa dirección. De acuerdo, por ejemplo, con los resultados más recientes de las pruebas PISA, que son las pruebas más legítimas internacionalmente, que comparan los países, Colombia, después de estar estancada durante mucho tiempo, aumentó 14 puntos y más inclusive en cada una de las 3 competencias analizadas. En lectura, por ejemplo, obtuvimos 22 puntos más en comparación con los resultados de la última medición, que era en el año 2012. Lo mismo ocurrió en ciencias, donde aumentamos 17 puntos, y en matemáticas, donde aumentamos 14 puntos. Esto significa que estamos avanzando en la dirección correcta. ¿Qué significó eso, por ejemplo, en la escala de América Latina, de la región? Estábamos en los que se miden, porque no todos se miden, los que no se miden es que están más abajo, estábamos de octavo, y ya con estas pruebas estamos de cuartos. Estamos muy cerquita de Costa Rica y de Uruguay, y estamos acercándonos al campeón, al que va de líder, que es Chile. Yo le dije a la presidenta Michelle Bachelet que iba detrás de Chile en 2 aspectos. En fútbol, fueron los campeones de América el año anterior, y ahí vamos, y en educación. Le dio mucha risa, dijo, nos encontramos al final, pero así será. Y lo mismo estamos haciendo en otros frentes. Por ejemplo, desde el año 2011 decretamos la gratuidad educativa. A la gente se le olvida que no había gratuidad educativa en este país y mucha gente decía, pues que no puedo mandar a mis hijos al colegio porque no tengo plata suficiente. Pues eso lo corregimos. Hoy en día en todos los colegios públicos es absolutamente gratuito, del grado 0 al grado 11. Y esto beneficia a más de 8 millones de niños que estudian en los colegios sin pagar un solo peso. De manera que ya no hay excusas. Ningún papá, ninguna mamá puede decir que por falta de dinero no envío a mi hijo al colegio. Son muchos los que estamos trabajando con empeño para ofrecerles a los colombianos de todas las regiones una educación cada vez mejor, una educación de calidad, que es además lo mejor que puede dejarle a un hijo cualquier mamá, cualquier papá. Eso lo tenemos todos muy claro, y lo que le puede dejar a las generaciones jóvenes cualquier Estado, cualquier gobierno. Yo aprovecho para agradecerles a los gobiernos locales, a los directivos de los colegios, a los docentes, por supuesto, a los profesores, a los padres de familia, que tienen tanto que ver con esto, porque los padres tienen que estimular a sus hijos, enseñarles el amor por la educación, por los libros, por la lectura, y desde luego a los estudiantes, que son los que están haciendo el mayor esfuerzo. Juntos, toda esa comunidad educativa, vamos a seguir avanzando cada día un poquito más, que ese es el propósito de la vida
de toda persona y de toda nación, avanzar, seguir mejorando, seguir en la dirección correcta. Otra iniciativa que estamos en mora de implementar y que será de gran beneficio, que era también el origen de las desigualdades, es la jornada única. ¿Qué pasaba en Colombia? Que los colegios privados tenían disponibilidad de infraestructura y podían ofrecerle a los niños 8, 9, 10 horas de clase todos los días. Los colegios públicos, porque no había infraestructura, pues entonces tenían que hacer turnos. Y eso, los colegios públicos limitaba la calidad de educación porque solamente podían darles 5, máximo 6 horas de clases a los niños. Eso lo estamos corrigiendo, porque esa es una de las fuentes de desigualdad. Un niño que va 5 horas al colegio y que además el resto del día queda expuesto a todas esas tentaciones, a las pandillas, al narcotráfico, al consumo de drogas, eso lo estamos corrigiendo, aumentando la jornada única y mejorando la infraestructura. Hoy ya hay más de 500.000 estudiantes de más de 1.000 colegios, 1.107 colegios, creo que son, ministra, de todo el país que reciben hoy, a estas horas, de la jornada única, como debe ser. Y vamos a seguir trabajando para que cada vez más niños y más colegios puedan ofrecer jornada única, aprovechando el tiempo, mejor el tiempo en las aulas que en las calles y educándose mejor. Pero para avanzar en esta meta tan importante, tenemos que hacer un gran esfuerzo en infraestructura. Les decía, la falta de aulas, la falta de infraestructura, y por eso ahí estamos haciendo un gran esfuerzo porque el déficit todavía es muy grande, déficit de aulas. Y nos propusimos algo también muy ambicioso. Todo el mundo me decía, como se acuerdan ustedes, cuando dije que íbamos a construir 100.000 viviendas gratis para los que no tienen la más mínima posibilidad de tener una vivienda gratis, y me dijeron que yo estaba loco, que no fuera mentiroso, que era un demagogo, que estaba como cualquier politiquero ofreciendo lo que no podía cumplir. Pues ya llevamos 130.000. Pues de la misma forma dijimos, vamos a construir el mismo número de aulas que estaba programado si seguíamos al ritmo que veníamos en 80 años. Los vamos a construir en los próximos 3 años. 30.000 aulas. Todo el mundo me dijo, no, eso no es posible, no se va a poder, eso, ¿para qué promete lo que no puede? Pues ya lo estamos haciendo. Ya hemos entregado cerca de 10.000, tenemos contratadas 24.000 y vamos a contratar antes de los próximos meses las 30.000, ¿no? Entonces, eso lo estamos cumpliendo y lo vamos a cumplir. Y de esta manera, con esas 30.000 aulas, vamos a cubrir el 60% del déficit actual en materia de infraestructura educativa. Eso era uno de nuestros sueños y eso lo estamos cumpliendo y lo vamos a cumplir. Y otro aspecto, igual de importante, es dotar a los colegios con los materiales necesarios y de alta calidad, porque sí, muy bonito tener el aula, pero ¿y con qué estudian los niños? ¿Y con qué le enseñan los profesores? Que faciliten la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes. A mí muchas mamás me decían, presidente, gracias por la educación gratis, pero no tengo plata para comprar esos textos que son carísimos. Por eso, desde el año 2010, hemos entregado 38 millones de textos en lenguaje y en matemáticas. Este año vamos a entregar 11 millones de textos en estas dos áreas, lenguaje y matemáticas. Y también en inglés, en ciencias sociales, en ciencias naturales, que siguen métodos de enseñanza ya internacionales y que han sido adaptados estos textos a nuestra realidad. Por otro lado, desde el año 2015 creamos una iniciativa en otro aspecto que para mí es otro sueño, que nos volvamos los colombianos bilingües. Entonces llevamos una iniciativa llamada Colombia Bilingüe, para que los estudiantes de los colegios públicos tuvieran la oportunidad de recibir clases de idiomas con profesores nativos, que son los mejores profesores,
El mejor profesor de inglés es el que viene de un país que habla inglés, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Australia. El mejor profesor de francés es el que viene de Francia, pues es lógico y natural. Y ahí hemos recibido más de 950 formadores de otros países que están aquí enseñando. Además, yo hablo con ellos, están dichosos. Dicen, Colombia es un país maravilloso, entonces están enseñando con alegría, con amor con esos niños, y eso tiene también una gran importancia. Y hemos formado ya 3.700 docentes en bilingüismo. O sea, que poco a poco uno no hace a un país bilingüe de un día para otro. Es un proceso, pero hemos avanzado muchísimo. Este año llegarán más de 500 más formadores que van a continuar esa labor en cerca de más de 350, 370 colegios oficiales. Con este programa, aprender una segunda lengua, pues ya no será un privilegio de unos pocos. Y como el mundo cada vez se achica más por la tecnología, por todo lo que estamos viendo, saber un segundo lenguaje se está volviendo un requisito muy importante, por ejemplo, para que le den a uno un buen empleo. Entonces, esto es muy importante desde chiquitos, que los niños digan, tengan un segundo lenguaje y sea bilingüe. Ahora bien, de la misma forma en que nos esforzamos para mejorar la educación de todos nuestros hijos, de nuestros niños, también hemos apostado a fortalecer la educación superior, que es otro de los temas donde estamos muy rezagados. Colombia, comparado con los países que tienen una buena educación, el porcentaje de los bachilleres que entraban a la educación superior sigue siendo muy bajo. Y ahí teníamos problemas de cobertura y de calidad. Mientras que en el año 2010, por ejemplo, teníamos un 37%, que ese era el número de estudiantes que pasaban a la educación superior, y ese nivel era muy bajo, nos propusimos que teníamos que aumentar eso por lo menos al 50%. O sea, subir 13 puntos. Pues el año pasado superamos esa meta. El año pasado fueron 51.2%. O sea, superamos la meta que nos propusimos para el final del cuatrenio el año pasado. Pero 50% sigue siendo muy poco. Queremos que, ojalá, el 100% de los muchachos y muchachas que se gradúan del colegio entren a la educación superior. Sería el país ideal, ningún país lo tiene, pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que ser más. Y nos propusimos que este año, esa cobertura de aquí a este año y el año entrante, por lo menos suba 7 puntos más. O sea, estamos en 50, 51, por lo menos al 57, 58%, que estemos ya cerca a los 60, que es un porcentaje de un país ya serio, un país que tiene una buena educación. El 60% pueden acceder a la educación superior y se gradúan. Y eso será posible a través de diferentes programas. Por ejemplo, vamos a seguir ampliando los cupos de créditos, de becas y de subsidios para los más necesitados que ofrece el ICETEX. Desde el 2010, cuando llegamos al gobierno, esta institución, que es una mano amiga de los estudiantes de Colombia, ha facilitado que más de 400.000 jóvenes accedan a créditos para estudiar su pregrado, para estudiar sus posgrados en el país y muchos de ellos en el exterior. Y bueno, no podemos hablar de fortalecer la educación superior si no hablamos de un programa que ha tenido un gran éxito nacional e internacional. De aquí están viniendo de muchos países a decir, oiga, presidente, ¿cómo es eso que los más pobres del país están accediendo a las mejores universidades? Tengo que reconocer que los mejores promotores de este programa son los propios rectores de las mejores universidades. El rector de la Universidad de los Andes, por ejemplo, se la pasa por el mundo entero diciendo, mire, mi universidad ha mejorado sustancialmente en la calidad de la educación que doy en la universidad por un programa que se llama Ser Pilo Paga, porque vienen los niños más talentosos de todo el país a competir con los niños ricos que pueden acceder a esta universidad, y resulta que
aquí tenemos una regla muy clara. Entra el que saca los mejores puntajes, no el que tiene la mejor palanca. Y están entrando a la universidad con los mejores puntajes los niños más pobres. Y que eso ha generado una revolución en la propia universidad. Entonces ya vienen de todos los países a decir, oiga, ¿cómo es eso del programa de Ser Pilo Paga? Pues el Ser Pilo Paga es el programa que ustedes conocen, que premia el esfuerzo de los estudiantes más pilos. Hoy hay más de 30.500 pilos de todas las regiones que obtuvieron los puntajes más altos en las pruebas Saber 11 y se están formando en las mejores universidades. Y el próximo año vamos a superar los 40.000. Y algo muy importante, las versiones, las vidas de estos niños y de sus familias se transforman. A mí de lo que más me gusta es ir a las poblaciones más remotas, preguntar, ¿aquí hay algún papá, alguna mamá, algún pilo? Y pronto alzan la mano y digo, venga, cuénteme su historia de vida, ¿qué pasó? ¿Cómo cambió? Son historias maravillosas. La educación realmente transforma las vidas, no solamente del estudiante, de toda su familia. Este gobierno seguirá impulsando ese tipo de oportunidades para los colombianos, sobre todo los más vulnerables. Hemos destinado más de 16 billones de pesos para garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas de educación superior, 16 billones de pesos. Entre el año 2013 y el 2016, las educaciones de educación superior recibieron más de 1 billón de pesos adicionales, gracias a la reforma tributaria, al impuesto de renta para la equidad, conocido como el CRE. Eso fue destinado a las universidades. Y ahora bien, esta cruzada que hemos emprendido para elevar los estándares de la educación han contado con unos aliados extraordinarios. Yo he dicho siempre que son una parte muy importante de nuestra sociedad. Yo quiero pertenecer a ellos cuando me retire de la presidencia. Yo quiero ser docente, los docentes. Y ellos han sido protagonistas de esta revolución educativa y por eso, a partir del 2015, les hemos entregado más de 7.000 becas para la excelencia docente, con las que han estudiado maestrías en las mejores universidades acreditadas, y la meta es llegar a 17.000 docentes becados antes de terminar el gobierno. Eso tiene un efecto de círculo virtuoso, mejores docentes, mejores estudiantes que se vuelven docentes y se vuelven mejores todavía. Sumado a esto, a través de otro programa que pusimos en marcha, lo pusimos en marcha, me acuerdo, con la primera ministra de Educación, María Fernanda Campo, nos lo trajimos de Inglaterra, de la Universidad de Liverpool. Yo estudié en Inglaterra, y allá tienen un sistema de mejoramiento de los docentes que se llama, que aquí lo bautizamos Todos a Aprender. Es un programa donde se forman docentes que van a las clases, ven a sus colegas enseñando y lo que aprenden, ahí en la clase le dicen, mire, matemáticas, cómo sumar mejor, ¿por qué no mejora esto? Enseñar esto al niño, ahí en la clase, que ha tenido un gran éxito. Más de 100.000 docentes han recibido acompañamiento en las aulas de clase con el propósito de mejorar sus estrategias pedagógicas, sobre todo en lenguaje y en matemáticas. Y debido a este acompañamiento, un promedio de 2.300.000 estudiantes de más de 4.500 colegios oficiales han mejorado sus procesos de enseñanza. Y otra apuesta que pusimos en marcha para mejorar la educación, muy importante, es el Plan Decenal de Educación. Este plan, y los planes son muy importantes porque eso le da a uno unas metas y unos parámetros que uno tiene que medir y que tienes que saber para dónde va. El que no sabe para dónde va, nunca llega. En cambio, el que sabe para dónde va, utiliza todo para llegar allá. Por eso los planes son tan importantes. Este plan se está construyendo desde las regiones con los actores del sistema educativo y también con los ciudadanos.
es un plan que se está construyendo de abajo para arriba. Es la construcción de la política pública tal vez más participativa en la historia de nuestro país. En los últimos 4 meses se han llevado a cabo 139 foros, 139 a nivel regional, en los que han participado más de 1 millón de ciudadanos. En Bogotá, en Cartagena, Medellín, en Cali, en Villavicencio, se realizaron 5 grandes foros con las conclusiones para ir formando este plan decenal desde la perspectiva regional. Después se hicieron 5 grandes foros de conclusiones de todos estos foros en Bogotá, en Cartagena, en Medellín y en otras, y creo que en Villavicencio, y otras reuniones de las que se saldrá también muy pronto ya el plan definitivo. Y como estas iniciativas que les he mencionado, hay otras tantas con las que estamos aproximándonos cada vez más a ese gran sueño de ser el país mejor educado de América Latina, ojalá antes del año 2025. Y quiero terminar aprovechando este espacio para hablarles sobre el anuncio de paro hecho por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, por FECODE. Yo lamento profundamente, y todos creo que lamentamos esta decisión tomada por FECODE, porque los más perjudicados siempre son los niños, más de 8 millones de estudiantes, que son y deben ser la razón de ser de todo este esfuerzo. Y quiero decirles con todo cariño a los más de 350.000 docentes de Colombia que yo entiendo sus preocupaciones y yo les garantizo que desde el gobierno, desde el primer día del gobierno, a ustedes les consta, a sus directivos les consta, hemos trabajado con compromiso, con seriedad, para mejorar su situación laboral. Durante 2 meses, estos últimos 2 meses, el viceministro Pablo Jaramillo ha estado al frente de las negociaciones con FECODE para discutir las peticiones del sindicato, y lo hemos hecho con la mejor voluntad, como siempre nos hemos sentado a hablar con los profesores con la mejor voluntad. En esto, este gobierno se ha caracterizado por promover el diálogo, por ser abiertos, por tratar de conciliar. Y ellos pueden dar fe de la voluntad que hemos tenido de tender puentes. Y como ellos mismos lo han dicho, hemos llegado a acuerdos históricos, acuerdos importantísimos, sustanciales. Por ejemplo, en cuanto a la formación docente, se llegó a un acuerdo relacionado con las escuelas normales superiores. FECODE se reunirá con la asociación que las agremia para discutir una reglamentación que las fortalezca. Eso nos conviene a todos, sobre todo a los docentes, pero a todos. En materia sindical, se acordó que el Ministerio va a emitir una circular a las entidades territoriales para que tomen medidas que garanticen el derecho de asociación y de negociación sindical. En este gobierno eso lo hemos respetado siempre, lo hemos promovido, entendemos la importancia de los sindicatos en la vida nacional, por eso nunca los hemos reprimido, nunca los hemos combatido, todo lo contrario, y nos han sacado de todas las listas negras de la OIT, precisamente por respetar los derechos sindicales. En la primera semana de negociaciones emitimos la circular, y así en varios otros casos en los que hemos demostrado nuestra gran voluntad de mantener un diálogo, de concertar y que nos permitan llegar a pactos que nos beneficien a todos. El Estado siempre tiene que guardar el interés general, tiene que ser un poco el fiel de la balanza. En el caso de la educación hemos sido especialmente generosos. Lo que ocurre es que hemos llegado a puntos en donde se refiere a beneficios económicos, donde no podemos ceder o no podemos darles lo que piden simplemente porque no tenemos los recursos, ojalá lo tuviéramos. En este aspecto es preciso hablar con toda la franqueza. La caída tan drástica de los precios del petróleo, dependíamos en un 20% de nuestros ingresos fiscales del petróleo. El año pasado recibimos 0, nos tocó ajustarnos el cinturón y nos tocó recortar el gasto, y ese gasto se le ha recortado a todos los sectores, menos
menos por una decisión mía a la educación. Le dije al ministro de Hacienda, a los ministros, los dije en el gabinete, recorten, tenemos que equilibrar como cualquier persona que tiene su casa o una empresa, si se les bajan los ingresos tenemos que ajustarnos, nos ajustamos en todo, menos en educación. Mientras que la inversión en todos los sectores bajó, la inversión en educación siguió aumentando. Actualmente estamos en una situación en la que nos queda muy difícil adquirir compromisos adicionales. La educación ya es el rubro más grande del presupuesto, llevamos 3 años, y yo lo digo con orgullo. Este país está invirtiendo en educación más que en cualquier otro sector, más que en defensa, por primera vez en muchas décadas, en el rubro de las fuerzas militares, estamos invirtiendo más en educación. Creo que es una inversión mejor, a más largo plazo, pero mucho mejor. Y hay que tener esto presente. Estamos también cumpliendo juiciosos con los compromisos que adquirimos en el año 2014 y 2015, y lo vamos a seguir haciendo. Ahora están diciendo que es que el gobierno no cumplió aquí, que no cumplió allá. Que sean objetivos, sentémonos y verán que sí estamos cumpliendo lo que nos hemos comprometido en prácticamente todos los frentes de trabajo. En algunos posiblemente nos hemos retrasado, la falta de recursos, el cambio de la situación fiscal, pero hemos hecho un gran esfuerzo. Por ejemplo, en cuanto a la nivelación salarial, estamos haciendo un esfuerzo enorme para ponernos al día con los maestros. Yo soy el más interesado. Desde el año 2014, el gobierno ha aumentado progresivamente los salarios de los maestros varios puntos por encima del aumento salarial de los demás servidores públicos, y lo seguiremos haciendo hasta el año 2019, tal y conforme lo convinimos. Esto quiere decir que en el año 2019, sumado todos los aumentos, habremos aumentado el salario de los docentes 12 puntos por encima del aumento salarial de los demás funcionarios, de los demás servidores públicos. El gobierno asumió con responsabilidad ese compromiso y lo estamos cumpliendo. Yo sé que hay mucho por mejorar, sé que los docentes merecen tener inclusive mejores condiciones laborales, yo lo reconozco, pero no hemos estado cruzados de brazos ni hemos sido displicentes, todo lo contrario. Por eso quiero extenderles una invitación a que retomemos el diálogo y lleguemos a acuerdos que atiendan las necesidades más sentidas de los docentes, pero que al mismo tiempo sean responsables con el sector y con el país y sobre todo con los niños. Muchas gracias a todos los miembros de la comunidad educativa por participar en esta jornada, porque la calidad de la educación, repito, es uno de los objetivos más importantes que puede tener cualquier sociedad. Y gracias por ayudarnos a ser mejor cada día. Seguimos trabajando unidos, superando esas diferencias. La educación es una parte muy importante de tener un país más equitativo. Si un niño de un estrato 1 llega a un colegio y tiene buena educación, saldrá con las mismas oportunidades de un niño de un estrato 6. Por eso es un factor de movilidad social tan importante. Vamos a seguir teniendo presente ese norte que nos hemos trazado, de seguir siendo un país con una educación cada vez mejor y de ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025. Eso es construir paz, eso es construir equidad. Ustedes han visto mi visión de país. Yo quiero entregarle a los niños de Colombia un país en paz, lo estamos logrando. En este momento lo que está sucediendo, el mundo entero lo está admirando. Aquí vino el Consejo de Seguridad, estuvo aquí en este salón la semana pasada, dijo, mire, nosotros vamos por el mundo entero viendo conflictos, viendo países que se destrozan, tratando de arreglar problemas. Aquí vinimos a Colombia es a felicitarlos porque ustedes, los colombianos, están arreglando sus problemas, su problema de un conflicto de 50 años. Eso nos despeja el camino para tener una mejor educación. Y a través de la educación, y en eso, ministra, tenemos que hacer el esfuerzo de dejar la educación para la paz, porque la paz es algo que
nace en el corazón de cada uno de nosotros, que debe estar presente en el hogar, en los colegios, en todas partes. Un país en paz, un país más equitativo, pero sobre todo un país mejor educado. Muchas gracias.